Muy buenas tardes, bienvenidos a Voz es Personas con Discapacidad. Qué bueno que nos acompañan aquí radiofónicamente y aquí en el Canal 3. Es un placer tenerlos con nosotros. El día de hoy vamos a hablar de un tema que no es tan familiar, sin embargo es sumamente importante y es el audismo. Y está con nosotros como experta una persona que padece esta discapacidad auditiva, una discapacidad auditiva, y ella es Desiree Muñoz Lagunes, y viene acompañándola la intérprete Elvira Chong, quien sí ha estado en nuestro programa y es la intérprete oficial del gobierno del estado para personas sordomudas. Entonces vamos a estar platicando con Desiree y con Elvira Chong sobre el audismo. Entonces, bueno, la primera pregunta es: bienvenida, gracias por estar aquí, Desiree, qué bueno que estás con nosotros. Y bueno, ¿de dónde surge esta palabra que difícilmente podemos encontrar en los diccionarios y a la que mucha gente no estamos acostumbrados? ¿Qué es el audismo? Desiree. Gracias por invitarme a su programa en el Canal 3. Bueno, de este programa que es La Voz es, y gracias a la intérprete por venir a poder hacer la comunicación y que haya abiertamente toda esta comunicación, porque es lo difícil y es la barrera. Muchas gracias, que es necesario los intérpretes. Y gracias que estemos juntos con la conductora. Dice, sí, es verdad, ahorita el audismo, que es el ideograma, todavía no se pone en el diccionario. La primera vez que fue esta idea de tener esta palabra fue en Estados Unidos, en la Universidad de Gallaudet. Esto es la única en el mundo, la única universidad de atención a personas sordas. Ahí sí han descubierto y perdón. Ahí es esta universidad es en donde ponen la atención para las personas sordas y los nombres se hacen las investigaciones. Y es quien hizo la palabra del audismo, y hace mucho lo tenían guardado como el concepto. Y ya en 1996 a 1998, dos hombres sordos, dos personas sordas, abrieron otra vez ese programa y empezaron a hacer la investigación, ¿qué es? Y ya fue que lo difundieron, pero todavía no es una palabra correctamente aceptada, porque todos dicen eso, ¿qué es? Audi es de audición, de auditivo. Ismo, ¿qué es? La discriminación, por ejemplo, racismo, pues que sabemos que es el color de piel, que hay esa discriminación, porque los blancos creen que las personas de color oscuro o negros son menos y los discriminan. Por ejemplo, el sexismo también es el hombre que cree que es más que la mujer y también humilla o discrimina a la mujer. Entonces, por eso fue que nació el poner ahora el audismo, que es la discriminación hacia los sordos. Por eso qué bueno que se hace esta difusión, que todavía no se da en todos lados. Algo que es importante para nuestro auditorio también es que sepan que, digamos, de todas las personas con discapacidad que hay en el mundo, el 10% son personas que padecen sordera. Y de este porcentaje, una de cada tres, personas que padecen esta discapacidad manifiestan que han sido discriminadas. Es por eso que es tan importante tocar este tema de audismo, porque sí hay mucha discriminación a las personas con esta discapacidad, que es la sordera. Y bueno, ¿cómo se manifiesta esta discapacidad? ¿Cómo se puede observar? ¿Por qué es tan común? Dice, por ejemplo, ustedes piensan que una persona sorda es discapacitada o no lo ven porque no se le nota, porque la ven normal. Pero sí, el problema, o bueno, no es un problema, más bien la discriminación que sentimos es muy negativa porque nos tienen en marginación y sí lo sufrimos mucho. ¿Por qué? Porque no hay comunicación y todos dicen, ay, pues no sabe, o pues es sordo, no entiende, no nos hacen caso, y la verdad lo sentimos mucho porque necesitamos la comunicación, la accesibilidad a la información, porque el audismo, que es eso desde la familia, en el sector salud, en las escuelas, en el trabajo, la sociedad en general, pero piensan que no necesitamos nada y la verdad, pues como todos, estamos incompletos. ¿Qué es lo que sucede en México en particular
para que el audismo sea tan común? ¿Cuál es la causa en nuestro país? Para la gente que nos está escuchando en radio, cuando oigan un silencio es que la intérprete está traduciendo la pregunta. Así que vamos a estar escuchando, a tener un poquito de paciencia. Está interpretando la pregunta y la respuesta. Entonces, estos silencios son por eso. ¿Desiree? Bueno, sí, en México todavía falta muchísima información. Hoy tengo mucho gusto y gracias al programa que me dan la oportunidad de poder dar esta información y más a todos los oyentes, a todas las personas oyentes, al gobierno, a los diputados, a los políticos, todos que sepan que necesitamos esta accesibilidad a la información, porque nosotros somos humanos como todos ustedes y tenemos ese derecho y esa oportunidad. ¿Y en México por qué está pasando? ¿Cuál es la causa de que en México haya tanto audismo? El audismo no es nada más en México, es en el mundo. Voy a explicar un ejemplo. Hay familias en las que toda la familia son oyentes y están comiendo, pero si hay un sordo, no oye. Entonces todos están platicando y el sordo le dice, si ve que se están riendo, o a la familia, a la mamá, al papá, al hermano, y me dicen, espérame, ahorita. Y siguen platicando y uno viendo. Y ya hasta el final nos dicen muy en resumen, ay no, pues eran puras tonterías lo que estábamos hablando, haciendo bromas, y ya. Y entonces los sordos tenemos derecho a saber qué están diciendo cada uno de los integrantes, porque nos interesa saber qué está pasando dentro de la familia. Esa es una. Por ejemplo, en el seguro o en el IMSS, hace poquito una persona quería ir a integrar a su familiar también sordo y le dijeron, no pueden. Y dice, ¿cómo? Porque los sordos no tienen derecho, no puede ser. Y dice, ¿cómo es posible? Igual cuando dos personas sordas se quieren casar y todos le dicen, hasta en el sector salud, no vayan a tener hijos, no. Ustedes está prohibido que tengan hijos porque seguro también van a nacer sordos. O, por ejemplo, en el trabajo hay sordos y oyentes, por ejemplo, en una fábrica, en una empresa, es el mismo trabajo. Y el sordo sigue años y años con lo mismo, 20 años, y el oyente va superándose y le van aumentando y va superándose, y al sordo no, lo dejan en el mismo. Y dice, si pregunta por qué, aquí, Elvira, dice, porque eres sordo. Muy bien, aquí las interrumpo, nos vamos a ir a un corte, regresamos, quédense con nosotros, no tardamos. La Organización Mundial de la Salud señala que entre 1 o 2 de cada 1000 bebés llegan al mundo siendo sordos profundos o severos. Un estudio también realizado por la OMS estimó que en el mundo hay 250 millones de personas con discapacidad auditiva. En la actualidad rebasan los 300. En México, de acuerdo al 13º Censo General de Población y Vivienda 2010, existen un total de 498.640 personas sordas, siendo 273.216 hombres y 225.424 mujeres. Entre los factores de riesgo asociados a esta discapacidad se encuentran las infecciones del oído, el uso de medicamentos ototóxicos y la exposición a ruidos excesivos, aunque también están las causas genéticas y algunos otros problemas relacionados con el embarazo y a la hora del parto. Regresamos con nuestra entrevista. Está con nosotros Desiree Muñoz Lagunes y nuestra intérprete Elvira Chong. Desiree, ¿existe ya movimientos organizados en contra del audismo para trabajar esta cuestión del audismo? Recuerden que cuando hay un silencio a las personas de radio es porque Elvira está traduciendo la pregunta a nuestra compañera Desiree. Entonces, hay organizaciones que ya están trabajando para evitar el audismo. Sí, nosotros en la asociación educativa defendemos mucho los derechos de los sordos y la identidad. Queremos que los sordos conozcan su identidad y que son como todas las personas, y que la lengua de señas mexicana no es mala, porque hay gente que no quiere o las familias no quieren que lo usen, y ahí promovemos mucho y que tengan un conocimiento de toda la información y sus derechos. Y hacemos la información a padres de familia. Y una cosa que yo quiero decirle a todos es que no somos sordomudos, no,
sí tenemos voz y solamente somos sordos. Pero ¿por qué nos dicen todos sordomudos? Porque creen que no hablamos, pero sí podemos tener voz, tenemos voz y podemos hablar si nos dan terapia de lenguaje. Claro que no hablamos perfectamente como un oyente, sí tenemos una voz diferente porque no oímos y no la practicamos, pero con terapia de lenguaje sí hablamos. Puede ser que no terminemos hablando como un oyente, pero sí aceptamos y que podemos hablar, pero es una persona, somos sordos. Entonces quiero que lo recuerden, por favor. Es somos una personas aclaración sordas. muy importante esta. Y bueno, también te queríamos preguntar, Desiree, si ya existe una ley, tú que estás tan activa en el tema de la discriminación a sordos, ¿ya existe una ley que defienda a las personas que sufren esta discriminación? Así socialmente, ¿y hay una ley a la que se pueda recurrir en estos casos? Sí, hay una ley y tiene artículos, pero no le ponen atención y no le ponen mucho obediencia, digamos, porque también los mismos sordos no la conocen y no tienen esa información de sus derechos, pero la misma familia también piensa, ay, pues como los sordos, si es un familiar o un hijo sordo, no, mejor que aprenda a hablar. Entonces deben abrir esa oportunidad, el gobierno, los diputados, todos, que sepan que debe tenerse ese servicio de terapia. Por ejemplo, en las casas o en los lugares, en vez de timbre, debe haber una luz, en vez de sonar el timbre o las dos cosas, en las puertas, o sea, todo debe de ser luminoso para que haya una información. Ok, y bueno, a ti te noto muy activa, eres una luchadora, te ves muy contenta de estar aquí, pudiendo difundir, y qué maravilla que el canal dé voz a las personas que tienen esta situación, ¿no? Y que quieren expresarse. Entonces mi pregunta es, ¿qué les puedes decir a las personas que son discriminadas, ¿no? Que tienen esta discapacidad, para poder defenderse o para poder exigir? Yo te veo a ti que tú lo has hecho excelentemente bien. Si nos puedes decir, Desiree. Sí, claro. A mí me gusta que todos los oyentes y sordos seamos iguales, porque la verdad, pues valemos eso. Igual, yo tengo ese deseo de que tengamos los mismos derechos y tenemos las mismas oportunidades. No creo que ni uno ni otro sean más que otros, pero los oyentes sí creen que los sordos no podemos hacer muchas cosas y dicen, ay, pobre. Y nos etiquetan así como de que pues nos limitan porque ay no pueden, no, deben promover y darnos la oportunidad de tener la igualdad en la educación, en el trabajo. Los sordos igual queremos trabajar y superarnos, entonces las situaciones que nos den oportunidad. Yo le doy muchas gracias a mi familia porque me han apoyado mucho, pero si ustedes me ven, pues estoy normal, mi cerebro funciona igual, solo no oigo. Mis oídos son los que no, pero lo suplo con mis manos, con mis actividades. Yo quiero y deseo que los sordos puedan hacer todo y lo busquen. Algo importante que sepa nuestro auditorio en términos de la vinculación laboral de las personas con discapacidad es que Desiree es la contadora de esta asociación. Entonces, una persona que tiene completamente capacidad de entendimiento, lo único que tiene es esta discapacidad en su oído y no alcanza a oír, pero tiene todas las otras facultades que le permiten actuar de manera eficiente. Entonces eso es importante que lo sepan, ¿no? Para que la gente también contrate a las personas que tienen discapacidad en sus empresas, que muchas veces, y eso lo he escuchado, dan mejores resultados porque se enfocan más en su trabajo, se distraen menos y lo han visto como una ventaja muchos de los empresarios. Entonces, qué bueno, Desiree. Yo le quería preguntar, bueno, pero esperamos tantito, me adelanto. Quería preguntarle a Desiree, ¿qué haces cuando tú notas que te están discriminando? Por ejemplo, en tu casa, ya no sé si pase, pero en la comunidad en general, ¿qué haces? ¿Cómo reaccionas tú? Que puede ser de alguna manera un ejemplo para otros, para defenderse, ¿no? Y no permitir esto. Cuando hay personas que pues hacen el audismo conmigo y no me ven, yo por ejemplo le digo, bueno, no van a entender si le digo ya basta de que hagas audismo conmigo, pero yo sí les pregunto, ¿y por qué me discriminas? Porque muchas personas ni siquiera lo piensan que están haciéndolo, solamente piensan que pues, somos sordos y no entendemos.
Entonces, lo que yo digo es eso. Cuando les pregunto, ¿por qué no me discriminas? Y me dicen, es que no creí que pudieras. Y yo les digo, no, ya basta que hagan eso, yo les demuestro que puedo. Y a veces, pues sí, es como que da pena, pero no, tenemos que hacerlo y tenemos que promover y demostrar que podemos hacer las cosas. Y nos vamos a ir a un corte, nuevamente vamos a ir a corte, quédense con nosotros, vamos rápidamente y regresamos a hacer nuestro programa sobre la discriminación a personas sordas, el audismo, mejor conocido, con este término que es nuevo. Vamos a corte y regresamos, quédense con nosotros. Al año, en México nacen 2.400 niños con sordera y solo 10% recibe educación especial. En nuestro país los casos de sordera superan los de parálisis cerebral y síndrome de Down, ya que alrededor de 6.000 nacimientos por año reportan niños con alteraciones auditivas de diferente grado. Para garantizar la salud auditiva es necesario acudir por lo menos una vez al año con el otorrinolaringólogo, quien realizará una completa exploración y, en caso necesario, referirá al médico audiólogo para realizar los estudios necesarios y medir la audición, estableciendo en forma conjunta un tratamiento eficaz. Regresamos a nuestro último bloque de Voz es Personas con Discapacidad. El día de hoy estamos hablando sobre audismo. Es un término nuevo, pero que significa discriminación o maltrato a personas con sordera o sordos. Estamos con Desiree Lagunes el día de hoy y está nuestra intérprete Elvira Chong, quien está haciendo también un excelente trabajo. Y gracias por estar aquí. Y bueno, queríamos preguntarte, Desiree, sobre qué, sabemos que hay personas que padecen esta discapacidad, son sordas, y también discriminan a otras personas sordas. ¿Tú por qué crees que pase esto? ¿Qué está sucediendo ahí? Que una persona sorda discrimina a alguien que tiene la misma situación. Bueno, esto sí, yo no conozco, porque no conocen el valor o les falta educación, porque a veces hay personas que reciben mucho apoyo y estoy orgullosa, y hay personas que no tienen apoyo de ninguno, entonces como que se burlan por eso de ellos, porque no tienen las oportunidades, pero en general como que es menos de sordo a sordo. Uh-huh. A veces es más los oyentes, porque son los que hacen esa discriminación, o el audismo, porque todos están platicando, o por ejemplo en el avión, un viaje, no, los sordos no pueden, y mamá y papá son sordos y tienen un hijo oyente, y alguna ocasión supe que le querían quitar a su hijo oyente porque decían, no, ustedes son sordos, y dice, ¿cómo es posible? No, los sordos tenemos el mismo derecho y la capacidad nosotros mismos de hacer lo que todos, y a veces más que los oyentes, pero todos piensan que son muy negativo de los sordos, pero todos tenemos la capacidad de vivir independientemente, sí podemos. Claro. ¿Y qué acciones, ahorita ya se mencionaron varias, se pueden hacer para ir disminuyendo esta discriminación? El venir a este programa de radio y de televisión y expresar todo esto públicamente es una forma, pero ¿qué más podemos hacer todos para ir eliminando esto? Hay veces que los ciudadanos simplemente no estamos como muy conscientes. O sea, las personas con discapacidad, si no tenemos nosotros discapacidad, ni las vemos. ¿Qué podemos hacer para ir evitando esta discriminación? ¿Qué nos puedes recomendar, Desiree, para voltear y decir, hay que hacer algo en este sentido? Bueno, nosotros en la asociación probamos mucho que se conozcan y que se haga todos los grupos, y la comunidad de sordos debemos de pedirle que vayan haciendo por puntos. Debemos de pedir que se abra en la educación la oportunidad, que deben haber intérpretes, porque si queremos educación y hay integración educativa, pero sin intérprete, ¿cómo podemos? En la escuela para sordos nada más pues que los maestros supieran lengua de señas al 100%, porque si nada más saben lo básico, pues ¿cómo me van a dar una información correcta? Un maestro no podría darme la información correcta al 100%. En cambio, desde los bebés sordos, que se les dé la educación bien al 100%. Por ejemplo, en la televisión, ahorita yo quiero pedirle a ustedes que pongan un recuadro, por ejemplo, ahorita que está el intérprete, y que, por ejemplo, el gobernador que ahorita ya puso
intérprete que pongan el recuadro, por ejemplo en TV Azteca o las televisoras Televisa, pues como que no ponen a la intérprete el tiempo suficiente porque pues no les interesa a lo mejor, pero todos queremos saber qué pasa en Morelos, pero los sordos queremos ver a los dos, que esté el recuadro con el gobernador, o que en todo caso pusieran subtítulos para saber qué pasa en Morelos, queremos saberlo, necesitamos saber, eso es muy importante. Claro, tener acceso parte a toda de la esos información. puntos que yo les estoy pidiendo. Perfecto. Y otra cosa, la asociación trabaja también con oyentes que a lo mejor queremos aprender el lenguaje de señas o para sensibilizar a los oyentes, tanto familiares o nada más trabaja con las personas con esta discapacidad. No, sí, en la asociación promovemos que todas las personas, desde niños, adultos, jóvenes, y no hay muchas personas que vayan a la escuela desde muy pequeños o llegan ya muy tarde, pero no importa, ahí recibimos a todos. Es muy importante que sepan matemáticas, lengua de señas, que sean independientes, pero hay adultos sordos que han llegado y que no tienen nada de información, entonces ahí se puede informarles y educarlos, esa es una. Con los familiares que sepan que le deben dar la oportunidad a los niños desde pequeños que son sordos. Y debemos también con intérpretes para que haya toda la información y la lengua de señas. Ahí damos cursos para que haya una unión, amistades. Por ejemplo, las personas oyentes que saben señas o que quieren aprender es otro idioma, como el inglés, o el alemán o el francés, es igual la lengua de señas, es un idioma. Entonces pueden tener comunicación entre oyentes, que sea, por ejemplo, si están de una ventana a otra ventana o en el auto, en vez de estarse gritando, a veces da flojera hasta bajar la ventana, o cómprame un refresco, por ejemplo. O sea, se puede uno comunicar desde lejos también y se puede unificar. ¿Dónde está la asociación? ¿Dónde queda? ¿Cuál es el domicilio? El teléfono, ya lo mencionamos, es el 311-9429. Es importante que tomen nota en nuestro auditorio para acudir. ¿Pero dónde están ubicados? Bueno, la dirección está en Nueva Alemania, número 45, Colonia Lomas de Cortés. El código postal es 62240. Ay, qué bien, todo se lo sabe. Aquí en Cuernavaca, Morelos. Y aquí en Cuernavaca, Morelos. ¿Cuáles son los horarios y qué actividades hay? Bueno, en el aspecto educativo, es cultural recreativo, y les enseñamos a ser bilingües, porque tampoco se trata de que solamente aprendan señas, también les enseñamos español para que aprendan a leer, que lo sepan escribir, igual que la lengua de señas, pero es diferente porque la lengua de señas es muy corto y las palabras en español son más largas. Entonces es más difícil para los sordos hacer el doble idioma, pero deben de aprender. Y parte en la cultural tenemos arte, tenemos dibujo, tenemos baile, tenemos coro y formaciones diferentes con la mano, gesticulación, teatro, o sea que aprendan. Hacemos paseos en lo recreativo, vamos a los museos, vamos a conferencias, vamos a diferentes eventos, a hacer actividades de la asociación. Pues muchas gracias a Desiree por estar aquí, por todo su trabajo en la asociación, y a Elvira Chong por su trabajo como intérprete. Y bueno, nuestro auditorio, yo creo que una forma de no discriminar es aprendiendo el lenguaje de señas. Parece ser que se puede aprender rápidamente. Así que hay muchas cosas por hacer y bueno, gracias por toda la lucha que están haciendo los mismos personas sordas por defender sus derechos. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado aquí en tele y en radio. Les recuerdo que nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, y también se pueden comunicar con nosotros al correo electrónico voz-es@hotmail.com. Muchas gracias por habernos acompañado en la conducción. Ana Paula Otero, que les vaya muy bien y bueno, que trabajemos con personas con discapacidad.